Los hermanos separados defienden que la palabra de Dios o la Biblia es la única autoridad o regla de fe que debemos seguir. Nosotros sabemos que los protestantes no aceptan papa ni jerarquía, nada más aceptan iglesia y la Biblia, y basta creer en Jesús, basta la fe en Jesús. Los sectarios, para ellos, si no está en la Biblia, no existe, no tiene validez. Para los evangélicos, la Escritura es nuestra única regla de fe y práctica. Ellos citan Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes escudriñan las Escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Para el evangélico George Erdely, dice: la realidad de la Biblia es la máxima autoridad para los cristianos. También añade: por supuesto que afirmamos la suficiencia de las Escrituras, y citan 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 16 y la segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 21. La enseñanza bíblica es nuestra única regla de fe y práctica. Los protestantes creen que la Biblia es la única guía de fe. Ellos creen que la salvación está solamente en la Biblia. Es la única autoridad verdadera con que contamos. Desde Martín Lutero, desde el año 1524, los hermanos enseñan lo que es solamente sola escritura. Sola escritura, que quiere decir solamente la Biblia o solamente las Escrituras, ¿verdad? El creer que no hay ninguna relación ni autoridad fuera de la Biblia es un error. Antes que nada, si no está en la Biblia, no es de Dios, no es palabra de Dios. Ellos, para probar sola escritura, tienen estas citas. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. La carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Juan, capítulo 5, versículo 39. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y Proverbios, capítulo 30, versículo del 5 al 6. ¿Sí se ve? ¿Sí, verdad? Sí. Vamos a empezar con la primera. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice: ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia.
pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir, guiar en el bien. Pero ahí no nos dice o nos demuestra que nos sirve para salvarnos. O sea, la Biblia nos enseña, nos va a enseñar, rebatir, corregir, guiar, pero no nos dice que nos va a salvar. Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes escudriñan las escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Como buscar, urgir. Escudriñar tampoco nos afirma o nos dice o nos muestra que la Biblia nos va a salvar, ¿verdad? No, tampoco nos lo dice. Hechos 17. Hechos capítulo 17, versículo 11. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las Escrituras para comprobar si las cosas eran así. Punto número 1. Cuando les hablan de las Escrituras a los de Berea, o sea, a los bereanos, los bereanos eran nobles, por eso aceptaron el mensaje divino, porque eran nobles los bereanos. Ahora, cuando ellos hablan de escrituras, de lo que estamos ahorita leyendo, escudriñar las escrituras, que examinaban las escrituras, ojo, estamos hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no existía, todavía no había escritos. Estamos hablando de cuando nombramos aquí escritura, estamos hablando Antiguo Testamento, no de la Biblia. La Biblia no existía. Por eso los hermanos separados, para apoyar su doctrina o para apoyar sola escritura, agarran más la de segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, por supuesto que sirve y está inspirada por Dios. Precisamente por eso es este libro, ¿verdad? Precisamente para eso existe este libro. Pero tampoco nos demuestra o nos dice que nos va a salvar. Nos va a enseñar, nos va a corregir, pero no nos va a salvar. El problema de este texto de 2 de Timoteo 3:16 es que tampoco nos dice o nos marca que la palabra de Dios, vuelvo a repetir, nos va a dar esa salvación. Tampoco afirma que solamente la Biblia es necesaria. Tampoco lo está afirmando. Si la Biblia es totalmente suficiente, pues ¿para qué necesitaríamos a Jesús? Con la Biblia basta. ¿Para qué queremos a Jesús? ¿No? Tenemos la Escritura. Pero la Escritura es como nosotros para vivir, no nada más necesitamos de respirar, sino que tenemos que comer. Y hay que recordar
que la Biblia salió de la iglesia. Y Cristo, Él mismo lo dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso los escogió a sus apóstoles y mandó a su iglesia. Y de la iglesia salió la Biblia. Por lo tanto, la salvación se encuentra dentro de la iglesia, no de la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura inspirada por Dios, sí. Pero cuando Timoteo le escribe a Timoteo, es porque Timoteo leía ¿qué leía? ¿El Antiguo Testamento o la Biblia? El Antiguo Testamento. Porque si nosotros nos vamos más arriba, en el capítulo 1, versículo 5, lo que le dice Pablo a Timoteo: recuerdo tu fe sincera, así eran tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ella. Cuando la Biblia nos habla de escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Volvemos a repetir, no existía esto, todavía no existía. Si nosotros nos apegamos porque la Biblia lo dice, caeríamos en errores. Por ejemplo, vamos a ver qué dirían ustedes en el Salmo 137. Bueno, vamos a ver primero Números, capítulo 10, versículo 22. Números, capítulo 10. Buenas tardes. Pásale, Mario. Buenas tardes. Números, capítulo 10, versículo 22. Partió luego la bandera del campamento de la tribu de Efraín por cuerpos de ejército. Al frente de la tropa de Efraín iba Elisama, hijo de Amiud. Al frente de los hijos de Manasés, en formación, Gamaliel, hijo de Pedasur. Al frente de la tribu de los hijos de Benjamín, en formación, Abidán, hijos de Guedeoni. Luego, cerrando la marcha de todos los campamentos, partió la bandera del campamento de los hijos de Dan por cuerpos de ejército. Al frente de la tropa de Dan iba Ebiezer, hijo de Amisadai. Al frente de la tribu de los hijos de Aser, en formación, Pagiel, hijo de Ocrón. Al frente de la tribu de los hijos de Neftalí, en formación, Ahira, hijo de Anán. Este fue el orden de la marcha de los hijos de Israel, repartidos en cuerpos de ejército, y así partieron, repartidos. Vamos a ver qué nos dice el Éxodo, capítulo 21, versículo 18. El Éxodo, capítulo 21. Éxodo 21, versículo 18. Fíjense lo que dice: si dos hombres se pelean y uno hiere al otro con una piedra o con el puño, pero no muere, sino que después de guardar cama puede levantarse y andar por la calle apoyado en un bastón, el que le hirió no será culpado, pero pagará sus jornales perdidos hasta que su recuperación sea completa. Si un hombre golpea a su esclavo o esclava con un palo, si mueren en sus manos, será reo de crimen, mas si sobreviven 1 o 2 días, no se culpará, porque le pertenecían. Si unos hombres en el curso de una pelea dan un golpe a una mujer embarazada, provocándole un aborto sin que muera la mujer, serán multados conforme a lo que pida el marido ante los jueces. Si hay lesiones, pagará vida por vida.
ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si un hombre ha herido el ojo de su esclavo o esclava, dejándolo tuerto, le dará la libertad a cambio del ojo que le sacó. Si le hace saltar un diente, lo dejará libre también a cambio de su diente. A eso es a lo que vamos. Si nosotros nos agarramos a lo que nos dice la Biblia al pie de la letra, pues estaríamos en un grave error, ¿verdad? Simplemente en los salmos hay mucho odio. El salmista se lo escribió. Por eso yo creo los testigos de Jehová odian mucho a la Iglesia Católica, porque ellos se pegan mucho al Antiguo Testamento. Por eso odian al sacerdote, odian al católico borracho, ingenuo. La Iglesia no les permite leer la Biblia. No, pues sí. Pues si no permites, precisamente por todas estas cosas que están viviendo los hermanos separados, si no está en la Biblia, no es palabra de Dios. Para ver todo esto, y yo creo que sería bueno recordarles de dónde salió la Biblia, y volvemos a lo mismo. Cuando la Biblia nos habla de Escritura, se dirige especialmente a las Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento, no existía tal Biblia. Todo era oral. Todo era oral. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. ¿Qué dice San Pablo a los corintios, a los de Corintia? En primer lugar, les he transmitido, no dice les he mandado una Biblia o les he dejado Biblias, no, les he transmitido esto, tal como yo mismo la recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, otra vez las Escrituras, pero del Antiguo Testamento. Juan capítulo 21, versículo 25. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Quiere decir que no todo está en la Biblia. No todo está en la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Pongan en práctica lo que dice San Pablo, pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Tampoco dice pongan en práctica lo que han leído en la Biblia. No, pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí. El mensaje era oral. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice San Pablo: cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice San Pablo: por tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. En el capítulo 3, versículo 6 dice: hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. ¿Vamos bien? Todo era, el mensaje era verbal, era oral, no había Biblia. Y cuando habla Escrituras, repito, se dirigen a las del Antiguo Testamento. Segunda carta de Juan, versículo 12.
Segunda carta de Juan, versículo 12. Dice San Juan: tendría muchas más cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlo por escrito, con un papel y tinta. Espero ir a verlos y hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo. ¿Ya ven cómo San Juan fue a verlos? Y dice muy claro: prefiero no escribirles, prefiero hacerlo personalmente, irlos a ver. Por lo tanto, no todo está en la Biblia, y tenemos el capítulo 21 de Juan. Volvemos a repetirlo, capítulo 21 del Evangelio de San Juan, versículo 25. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Vamos a ver esto, vamos a analizar esto. O sea que todo lo que está aquí escrito le falta. O sea, hay muchas más cosas. Jesús hizo más milagros. Pero ¿quién conserva todo eso? Esa enseñanza. Gente que estuvo a su lado. ¿Y quiénes son esos que estuvieron a su lado? Los apóstoles. ¿Y cómo lo transmitían? Verbalmente. No había Biblia. La Biblia existió mucho tiempo después, en los concilios de Cartago y Hipona, 393-397, autorizado por el Papa. Era el Papa Damaso I y presidido por San Agustín. La Iglesia Católica en esos concilios reúne todos estos escritos, precisamente los escritos del Nuevo Testamento, porque ya había escritos falsos, ya había escritos falsos, los apócrifos. Entonces la Iglesia decide separarlos, acomodarlos uno por uno. Les vuelvo a decir, por más de 800 años los monjes católicos transcribían los escritos y eran monjes católicos. La distribución de capítulos se debe a Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, Inglaterra. Él fue el primero que le puso capítulos. La introdujo en la edición de la Biblia parisiense en el año 1226. En 1226, la división de los versículos, de los numeritos que están adentro, fue hecha por Santos Pagnini, que la introdujo a la traducción de la latina de los textos originales del hebreo y del griego. En los años 1551 y 1555, el trabajo fue completado por Roberto Esteban, y ellos eran católicos. La primera Biblia impresa fue producida por la Iglesia Católica, por el inventor y católico Johannes Gutenberg, y era un sacerdote católico. Ahora, si ellos dicen, por ejemplo, los protestantes después de Lutero, que ellos fueron los primeros que tradujeron la Biblia al alemán, mentiras. Eso es una mentira. Cuando Martín Lutero tradujo la Biblia, obviamente protestante, al alemán,
ya existían 30 ediciones de la Biblia completa en alemán en el año 1534. La iglesia tenía 626 ediciones de la Biblia o trozos de ella en 26 diferentes lenguas europeas, pero era la iglesia católica. Por ejemplo, en el año 240 existía la Biblia Hespla, la de San Jerónimo, la de la Vulgata en el año 390. Había 62 ediciones de la Biblia autorizadas por la iglesia en hebreo, 22 en griego, 20 en italiano, 26 en francés, 19 en flamenco, 2 en español. La Biblia alfonsina del año 1280 de Alfonso el Sabio, la Biblia de la Casa del Alba del año 1430 y 6 en bohemiano y una en eslavo, catalán y checo. ¿Y quién eran los que tenían esas Biblias? La Iglesia Católica. No eran los hermanos separados. Martín Lutero la tradujo al alemán, pero ya había existentes. No vamos lejos, los testigos de Jehová. Ellos, según, hablan en griego, hablan en arameo y no sé en cuántas lenguas. La Biblia de la Watchtower Society fue traducida al inglés de diferentes Biblias. Pero antes de que se hiciera esa, el jesuita que se las tradujo, Johannes Herbert, un ex sacerdote católico que lamentablemente hablaba con los muertos, era espiritista, por una revelación o por un espíritu que le manifestó que escribiera la Biblia. Es más, eso ni se llama Biblia, es un libro. La verdad que el libro que usan los testigos de Jehová no es Biblia, no se le puede llamar Biblia, porque más bien no es palabra de Dios, es palabra de hombres, porque está manipulada, está hecha a su conveniencia. Eso es un libro. Para empezar, ellos ni cristianos son. Por eso cuando los visiten, que sea con una Biblia católica, no una Biblia de ellos, está manipulada. Perdón, con un libro de ellos. Me equivoqué, a eso no se le puede llamar Biblia. Por lo tanto, volvemos a retroceder. Escudriñar las escrituras, sola escritura, falso. Cuando habla de escrituras en el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. ¿Quién formó el Nuevo Testamento? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica formó el Nuevo Testamento. Gracias a la Iglesia Católica tenemos Biblia. Gracias a la Iglesia Católica ellos tienen Biblia. Pero gracias a la Iglesia Católica. Si no es que ellos mismos se contradicen. Les voy a decir por qué. Ellos no aceptan a la iglesia, dicen que la iglesia es de Satán, que la atacan al Papa, atacan la misa, atacan la Eucaristía, atacan todo lo que creemos nosotros. Pero principalmente la Iglesia Católica es la Babilonia la Grande, que es la ramera, que es aquello, que es lo otro. Pero la Biblia nace de la iglesia. Entonces, si la iglesia es del demonio, ¿por qué ellos aceptan la Biblia? No, hermano, si no está en la Biblia no es palabra de Dios. No, si no está en la Biblia no existe. No, si no está en la Biblia, o sea, la Biblia, pero la Biblia salió de la iglesia. La Biblia nació de la iglesia. Por lo tanto, si la iglesia está equivocada, la Biblia también debería de estarlo, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿O están mal ellos o estamos mal nosotros? No, están mal ellos.
No aceptan la iglesia, pero aceptan la Biblia, a sabiendas de que la Biblia nació de la iglesia. La Biblia es el fruto evangelizador de las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos. El Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos se escribió alrededor del año 64. Del año 64. Lucas, el Evangelio de San Lucas, entre el año 65 y entre el año 80. Entre esas mismas fechas se escribió el Evangelio de Mateo. Pero sabemos que Mateo no fue el que escribió ese Evangelio. Porque si nosotros empezamos a leer el Evangelio de Mateo, ahí nos va marcando que le escribió otra persona. Pero ¿por qué se le atribuye el Evangelio a Mateo? Por la tradición. Por la tradición. Se le atribuye el Evangelio a Mateo simplemente nada más porque la iglesia lo dijo. Nada más porque la iglesia lo dijo, que lo escribió y fue transmitida oralmente a través de los años. A lo mejor Mateo dijo, yo la escribí, se la pusieron a Mateo. Pero esa es la tradición de la iglesia, lo que acabamos de ver. Esa es la tradición, cómo nace, cómo eran las primeras comunidades. No existía tal Biblia, todo era oral, la evangelización era oral. Sabemos que Juan escribió el cuarto evangelio. ¿Y por qué sabemos que San Juan escribió el cuarto evangelio? Nada más porque Ireneo, un padre apostólico, en su libro contra las herejías, en el capítulo 3, allí dice, y estamos hablando que San Ireneo es del año 180, y el Evangelio de San Juan se escribió por el año 97 al 100. Pero ¿cómo supo San Ireneo que lo escribió San Juan? Simplemente por la tradición. Nada más por eso. Por la tradición oral supo. Por la tradición oral que él recibió, supo que San Juan escribió ese evangelio. Por lo tanto, aceptar sola escritura o solamente lo que diga la Biblia es un error. Es un error. No todo está en la Biblia, ya lo vimos. Jesús hizo muchas cosas y solamente la iglesia conserva todo eso. Los medios de salvación se encuentran dentro de la iglesia y no en la Biblia. ¿Verdad? ¿Alguna duda? ¿Listo, quién? ¿Alguna duda?